Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar ahora con la práctica dirigida número 6, el tema condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas de la práctica. Bien. Bien, primero vamos a ver un pequeño texto, ¿no? Y en función a esto también resolver algunas preguntas. A ver. El texto dice así, ¿no? El condicionamiento clásico es un procedimiento de varios pasos que en un principio involucra la presentación de un estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada. Pavlov le mostraba a un perro hambriento carne en polvo, que es el estímulo incondicionado, y esto provocaba la salivación, que viene a ser la respuesta incondicionada. Para condicionar al animal era necesario presentar de manera repetida un estímulo que originalmente era neutro durante un periodo breve antes de presentar el estímulo incondicionado, ¿no? Es la carne. Pavlov a menudo utilizaba un metrómetro como estímulo neutro. En los primeros ensayos, el sonido del metrómetro no producía salivación, pero con el tiempo el perro salivaba al oírlo antes de la presentación de la carne en polvo. El metrómetro se había convertido en un estímulo condicionado que producía una respuesta condicionada, salivación, similar a la respuesta incondicionada original. La presentación repetida, no reforzada, del estímulo condicionado, es decir, sin la presencia del estímulo incondicionado, provoca que disminuya la intensidad de la respuesta condicionada y luego desaparezca, un fenómeno que es conocido como extinción, ¿no? Este texto se ha extraído de Shum, 2012, Teoría del Aprendizaje, una perspectiva educativa, México, Pearson, ¿no? Bien, entonces está hablando de la teoría del condicionamiento clásico, ¿no? De Iván Pavlov. Bien. Bien, primera pregunta, para que se consolide el aprendizaje, según el condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov, se requiere, bien, entonces, hemos dicho que para que haya aprendizaje, según Pavlov, debe haber asociación de estímulos, ¿no? Se debe asociar el estímulo neutro, el sonido, con el estímulo incondicionado, que es la comida, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? El reforzador, perdón, reforzar con alimento, carne en polvo, la asociación de la respuesta incondicionada. No, ¿verdad? Se tiene que asociar el sonido con la comida, ¿no? Presentar repetidamente el sonido previo a la presentación de la carne en polvo. Esto sí es correcto, ¿no? Hay que presentar primero el sonido, ¿no? Por eso previo a la presentación de la comida, la carne en polvo. Y repetidamente, varias veces, ¿no? Para que el perro pueda asociar. Luego la C, presentar constantemente el estímulo incondicionado hasta que provoque una reacción. No, ¿verdad? ¿No? Hay que asociar. Presentar primero repetidas veces el alimento y asociarlo con el sonido del metrómetro. No. Primero debe ser el sonido, ¿no? Y luego ya la comida o la carne en polvo. Entonces mejor es la B, ¿no? La B de bueno. Ahí está, ¿no? Primero es el sonido, ¿no? Y luego el alimento. Y el perro va a empezar a salivar, ¿no? Entonces la clave es la B, B de bueno. Este tipo de asociación se llama asociación demorada, ¿no? Demorada. Primero el sonido, luego la comida, ¿no? Y es la asociación demorada es la más efectiva para que el perro aprenda a salivar luego ante el sonido de la campana, ¿no? Es la más efectiva. Bien. Uno la ve de bueno, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la causante de una extinción de respuesta en el condicionamiento clásico, ¿no? Para que haya extinción, dice, ¿no? Para que se dé la extinción, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? A ver, la asociación continua del estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Asociación continua, ¿no? Al contrario, eso va a generar más aprendizaje. Para que haya extinción, desaparezca la salivación en este caso. A ver, la B, asociar el alimento con la salivación en lugar de asociarlo con el sonido.
No, se tiene que asociar el sonido con el alimento, ¿no? Pero en este caso está hablando de extinción, ¿no? Entonces tiene que dejar de salivar, ¿no? Dejar de asociar el metrómetro con la respuesta de salivación del perro. No se asocia con la respuesta de salivación, sino el metrómetro con la comida, ¿no? Entonces, a ver, la presentación repetida, no reforzada del sonido del metrómetro. Claro, este es el sonido, pero ya no se le refuerza con la comida. Ya no debe aparecer la comida. Entonces, nuevamente, ¿no? Sonido y no aparece la comida. Entonces el perro poco a poco va a dejar de salivar, porque ya no aparece su comida, solamente puro sonido. Siempre aparece sonido y ya no aparece la comida. Entonces el perro va a dejar de salivar, hasta que al final ya no saliva. Por lo tanto, la conducta de salivación ante la campana se ha extinguido, ha desaparecido. Entonces la mejor respuesta sería la D, ¿no? La presentación repetida, no reforzada del sonido del metrónomo. Es decir, ya no aparece la comida, ¿no? Muy bien. Entonces aquí sería pues la D, ¿no? Ahí está. Ya no se presenta el estímulo incondicionado, que es la comida, ¿no? Pues el perro va a dejar de salivar ante el sonido, porque ya no aparece la comida. Por lo tanto, deja de salivar y a eso se le conoce como extinción, ¿no? Entonces la extinción tiene que ver con la clave D, ¿no? Respuesta alternativa D. Pregunta número 3, dice, ¿no? Dice, me da mucho miedo entrar a la oficina de un banco, ya que, ya que una vez cuando acompañé a mi madre a cobrar un cheque, unos ladrones asaltaron dicha oficina y hasta dispararon e hirieron al personal de seguridad, ¿ya? De lo anterior, podemos determinar que el estímulo condicionado es, ¿no? ¿Cuál es el estímulo que le está generando miedo? ¿No? ¿No? ¿Ante qué estímulo ya la persona tiene miedo, reacciona con miedo? Entonces, me dice acá dice, ¿no? Me da mucho miedo entrar a la oficina de un banco, ¿no? O sea que lo que le genera miedo es la oficina. ¿Y por qué le genera miedo la oficina de un banco? Porque ha asociado la oficina con robo, asalto, mano armada, ¿no? Ah, entonces, alguien piensa, ¿no? Es como que el cuerpo ya reacciona, ¿no? Ante la oficina de un banco, inmediatamente lo asocia con robo, asalto, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona con miedo. Entonces, ¿cuál sería el estímulo condicionado? La oficina de un banco, ¿no? Justamente es lo que piden, ¿no? Bueno, el estímulo condicionado sería la oficina del banco. Ante la oficina del banco, al comienzo era neutro, luego ahora ya uno tiene miedo, reacciona con miedo ante esa oficina. Entonces ahí está, ¿no? Oficina del banco lo ha asociado con asalto a mano armada. Y esto le genera miedo, normal, ¿no? Miedo. Pero después, solamente ante el banco, ya siente miedo, ¿no? Entonces el banco, la oficina del banco se convirtió en estímulo condicionado y la respuesta del miedo, respuesta condicional. Por lo tanto, ¿cuál es el estímulo condicionado? La oficina del banco. La clave sería la B, ¿no? Alternativa B. Ya. Para la siguiente pregunta, antes hay un texto, a ver, dice, ¿no? Dice así, un padre le da a su hija una galleta cuando guarda sus juguetes. Un profesor elogia a un estudiante cuando éste entrega un buen informe. Un empleado recibe un bono en su cheque cuando se desempeña bien en el trabajo. Todos esos son ejemplos de reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es un procedimiento en el que la respuesta instrumental produce un estímulo apetitivo, agradable, placentero, ¿no? Ya, muy bien. Si la respuesta ocurre, ¿no? Si la respuesta ocurre, se presenta el estímulo apetitivo, ¿no? Ah, ¿ya?
Si la respuesta ocurre, se presenta el estímulo apetitivo, ¿no? En caso contrario, no se presenta, ¿no? ¿Ya? Por consiguiente, existe una contingencia positiva entre la respuesta instrumental y el estímulo apetitivo. Los procedimientos de reforzamiento positivo producen un incremento en la tasa de respuesta. ¿Ya? Requerir que una rata hambrienta presione una palanca para obtener una pella, una masa como un quesito, es un ejemplo de reforzamiento positivo que es común en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto? Del condicionamiento operante, ¿no? Condicionamiento operante de Skinner. Este texto fue extraído de Dunham, Michel, 2010, Principio de Aprendizaje y Conducta, México, ¿no? Baswell. Bien. Bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Reforzamiento positivo. Premiar cuando la persona hace una conducta, ¿no? Premiar. Muy bien. Reforzamiento positivo. Bien, pregunta número 4, ¿no? Dice, de acuerdo con el texto, el término respuesta instrumental es, bueno, es la respuesta que uno realiza para que luego aparezca una consecuencia agradable, ¿no? Apetitiva, placentera, ¿no? Es la respuesta instrumental es la conducta que genera una consecuencia agradable, ¿no? Entonces, de acuerdo al texto, el término respuesta instrumental es una conducta provocada por estímulos apetitivos. Muy bien, claro, una conducta provocada por estímulos apetitivos. ¿Ya? Entonces, claro, esa es la consecuencia, un estímulo apetitivo, ¿no? Entonces, la conducta vuelve a repetirse, ¿no? Vuelve a darse porque sabe que aparece un estímulo apetitivo, ¿no? Una acción consciente realizada por humanos y animales que siempre es reforzada, ¿no? Acción consciente, los animales no son conscientes, ¿no? Un procedimiento que produce cambios en las conductas en humanos y animales, ¿no? Bien. Dice una respuesta instrumental, ¿verdad? Bien. Una acción ejecutada por animales humanos que puede ser reforzada, ¿no? Claro, una acción, ¿no? Una respuesta instrumental es una acción, una conducta, ¿no? Ejecutada por animales humanos que puede ser reforzada. Efectivamente, ¿no? Esa es la respuesta instrumental, ¿no? Una acción que puede ser premiada, reforzada, ¿no? Ya, acá está una conducta provocada por estímulo apetitivo. No, no es que sea provocada por estímulo apetitivo, sino que el estímulo apetitivo ya es la consecuencia, ¿no? Ah, el estímulo apetitivo es el premio reforzador, después de la conducta. Pero acá de entender que primero está el estímulo apetitivo y después realiza la conducta, ¿no? Lo mejor es la D, una acción ejecutada por animales o humanos que puede ser reforzada. Esa es la respuesta instrumental. Ahí está, ¿no? La D. Ahí está. Entonces ahí está, por ejemplo, el gato de Sondheim. ¿Cuál es la respuesta instrumental? Presionar esta palanquita para lograr salir y alcanzar la comida. Esa es la respuesta instrumental. Además, vea la palanca como un instrumento para lograr un efecto, ¿no? Agradable, la comida. Igual la rata, ¿no? Manipula la palanca sería su instrumento, manipula esa palanca ¿para qué? Para obtener una consecuencia, la bolita de queso, ¿no? Entonces, la respuesta instrumental es una acción ejecutada por animales y seres humanos que pueden ser premiada, reforzada, ¿no? Con la comida, con el quesito, ¿no? Entonces, 4 la D, ¿no? Bien, la siguiente también hay un pequeño texto, dice, ¿no? La característica de la conducta instrumental es que ésta produce consecuencias y es controlada por ellas. En algunos casos hay una fuerte relación entre lo que hace una persona y las consecuencias que le siguen.
Si usted deposita dinero en una máquina expendedora de refrescos, luego obtendrá una lata de refrescos. Siempre que la máquina esté funcionando, recibirá su lata de refrescos cada vez que deposite el dinero requerido. En otros casos, no existe relación entre la conducta y un resultado. Usted puede ponerse su sombrero de la suerte cuando cuando presenta un examen y obtener una buena calificación. Pero la nota obtenida no debería tener una relación causal con lo que estaba usando el sombrero. La relación entre la conducta y sus consecuencias también pueden ser probabilísticas, por si acaso. Por ejemplo, tal vez tenga que marcar varias veces el teléfono antes de poder hablar con un amigo. Entonces también, ¿no? Se habla de probabilidades, ¿no? Ahí está, para recibir una recompensa. Marco un teléfono, ¿no? Para luego que mi amigo me conteste, ¿no? Muy bien, entonces acá, por ejemplo, tal vez tenga que marcar varias veces el teléfono antes de poder hablar con un amigo, ¿no? Ahí está. Muy bien, este texto que está hablando sobre, ¿no? Está hablando sigue hablando del condicionamiento operante, hablando de las consecuencias, ¿no? Fue extraído por Donham Mitchell, 2010, Principio de Aprendizaje y Conducta, ¿no? México, entonces, en función a este texto, veamos la pregunta número 5, ¿no? A ver, ¿qué nos plantea el número 5? Dice, de acuerdo con el texto se puede afirmar que entre la conducta y sus consecuencias, ¿no? A ver, es probable que las consecuencias modifiquen la frecuencia de las conductas, ¿ya? Es probable que las consecuencias modifiquen la frecuencia de conducta. Correcto, ¿no? Las consecuencias pueden modificar la frecuencia de la conducta, si es correcto, ¿no? Claro. ¿Existe una relación de causalidad? ¿No? No necesariamente, ¿no? No. ¿Las conductas refuerzan las consecuencias? No, quien refuerza son el estímulo consecuente, refuerza las conductas. ¿Las consecuencias son controladas por las conductas? No. ¿No? Al revés, ¿no? Las conductas son controladas por las consecuencias. Es probable que las consecuencias modifiquen la frecuencia de una conducta. Depende, pues, las consecuencias, ¿no? Para que la conducta incremente, aumente o la conducta disminuya, ¿no? Entonces, mejor es la A, ¿no? 5, la A. Ahí está, ¿no? Muy bien. También, siguiente texto, dice, la gente tiende a confundir el reforzamiento negativo con el castigo. En ambos procedimientos se emplea un estímulo aversivo. Sin embargo, la relación de la respuesta instrumental con el estímulo aversivo es del todo diferente, ¿no? En los procedimientos de castigo, la respuesta instrumental produce el estímulo aversivo, ¿no? Y la contingencia entre la respuesta instrumental y el estímulo aversivo es positiva, ¿no? En contraste, en el reforzamiento negativo, la respuesta termina, ¿no? Termina el estímulo aversivo y existe una contingencia negativa entre la respuesta y el resultado, ¿no? Esta diferencia en la contingencia produce resultados muy diferentes, ¿no? El castigo disminuye la respuesta instrumental mientras que el reforzamiento negativo la incrementa, ¿no? Se está hablando de una diferencia entre castigo y reforzamiento negativo, ¿no? Ahí está. Muy bien. A veces se confunde, dice, ¿no? Bien, esto también es extraído de Donham Mitchell, 2010, Principio de Aprendizaje y Conducta, México, BASBU, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a este texto también veamos la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta 6, ¿no? ¿Qué dice? A ver, de acuerdo con la propuesta del condicionamiento operante, señale los enunciados correctos, ¿no? ¿Ya? Condicionamiento operante, ¿no? Esquina. 1. Abrir un paraguas
para impedir que la lluvia lo moje se realiza por castigo negativo. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí, a ver, dice, ¿no? Abrir un paraguas, ¿no? La conducta de abrir paraguas, ¿no? Lo realiza, lo vuelve, ¿no? A practicar. ¿Por qué? Porque eso impide que la lluvia moje, ¿no? Lo moje y esto se hace castigo negativo. No, si aquí la conducta se incrementa, que es abrir paraguas, se incrementa, ya sería reforzamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué uno abre el paraguas? Para eliminar, ¿no? Que la lluvia lo moje. O sea, elimina así un estímulo aversivo, algo desagradable. Entonces, en ese caso ya sería un reforzamiento negativo, ¿no? Negativo. Y no como dice acá, castigo negativo, no. Acuérdense ya, cuando una conducta se incrementa, se está aplicando más reforzamiento. Acá, abrir el paraguas, ¿no? También sería reforzamiento. Negativo porque eliminas algo desagradable, algo aversivo, que la lluvia te moje. Uno falso entonces, ¿no? No sería reforzamiento negativo, no castigo por negativo. Uno es falso. Dos, dejar de utilizar un par de zapatos que ajustaban los pies se realiza por reforzamiento negativo. Bien, usar un par de zapatos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero dice dejar de usar, o sea que la conducta no se ha incrementado, sino ha disminuido, ha dejado de usar un par de zapatos, disminuye, ¿no? Entonces, si una conducta disminuye es porque están usando castigo, ¿no? Ahora dice, dejo de usar un par de zapatos que ajustaban los pies. O sea, ¿por qué dejó de usar? Porque siempre que usaba el zapato aparecía un dolor, le ajustaban los pies, aparecía un estímulo aversivo, desagradable. Entonces, eso sería más castigo positivo, ¿no? Yo dejo de hacer algo porque, ¿por qué? Porque eh, así cada vez que realice esa conducta aparece un estímulo aversivo, ¿no? Cada vez que uso el zapato aparece el apretón, me ajusta demasiado. Entonces dejo de usarlo, ah, entonces, y así, ¿no? Dejo de usarlo, entonces sería ahí un castigo, ¿no? Castigo. Dejar de utilizar el zapato sería más castigo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, por eso, ¿no? Ah, entonces, castigo positivo, ¿ya? Castigo positivo sería acá, ¿no? Bien, bien, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque siempre te ajustaba, ¿no? Ajá, entonces, pues ahí tenemos. Aparece un ajuste, un apretón, ¿no? Aparece algo aversivo, ¿no? Muy bien. Tres. Tres, utilizar mascarillas para evitar contagiarse de alguna enfermedad se realiza por reforzamiento negativo. Claro, en este caso, la conducta de usar mascarillas se incrementa, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo uso mascarilla? Porque así elimino, ¿no? El contagio, ¿no? Del virus. Entonces, sería ya un reforzamiento, ¿no? Negativo, reforzamiento negativo, ¿no? Yo realizo una conducta para eliminar algo, ¿no? En este caso, para evitar el contagio, ¿no? Elimino el contagio. Por eso uso las mascarillas. Entonces, el reforzamiento negativo, sí, es correcto, ¿no? Correcto la 3. 4. Quitarse una piedrita del zapato para que no lesione nuestro pie se realiza por un reforzamiento negativo. Entonces, la conducta es quitar una piedrita del zapato, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué repito eso? Me quito la piedrita del zapato para que no lesione, ¿no? Nuestro pie. Entonces, eso lo hago para evitar, ¿no? Lesiones, ¿no? Para que no lesione, desaparezcan las lesiones. Eso sería por reforzamiento negativo, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué me piden? De acuerdo con la propuesta del condicionamiento operante, señalen los enunciados correctos, ¿no? Entonces sería 3 y 4, ¿no? 3 y 4. Ahí está. Entonces, si es 3 y 4, sería la B, ¿no? La respuesta sería la alternativa B de bueno, ¿no? Bien.
Pregunta 7. Dice, Reinaldo ha incrementado las compras por un aplicativo móvil, pues después de 20 transacciones recibe descuentos especiales. Dice, después de 20 transacciones ya lo premia, ¿no? Ya, este es ya un tema de programación de reforzamiento, ¿no? Luego pregunta, ¿no? En este caso, ¿qué programa de reforzamiento se utiliza? Entonces acá tenemos que darnos cuenta que la persona tiene que hacer 20 transacciones para recién recibir el premio. Nuevamente 20 transacciones, recibe el premio. Nuevamente 20 conductas de transacciones y recibe el premio. Cada 20 recibe un premio. Cada 20 conductas de transacciones. Estamos ante un programa de razón. Y como son 20, 20, 20, razón fija, ¿no? Entonces la respuesta sería programa de reforzamiento de razón, porque está esperando que realice 20 conductas, ¿no? Y como es cada 20, fija, ¿no? 20 conductas de transacción, ¿no? Oye, entonces sería 7 la B de bueno. 7 B de bueno. Pregunta número 8. Dice, Aurelio es un vendedor casa por casa. A veces tiene que ofrecer sus productos a 5 domicilios para que una de las familias acceda a las ofertas que promociona. Otras veces ha tenido que ofrecer los artefactos a 12 o hasta 16 personas para que una de ellas acepte comprarle la aspiradora. En este caso, ¿qué programa de reforzamiento mantiene la conducta de Aurelio? Entonces, en este caso, la conducta que se va a premiar es, ¿no? El hecho de tocar las puertas, ¿no? Y ofrecer. Pero acá dice, ¿no? Primero 5 puertas tocó y recién ahí lo premiaron. ¿Cómo? Le compraron el producto, ¿no? Luego no fueron 5, sino 12 veces, ¿no? 12 veces tuvo que tocar, ofrecer para recién le compre. Y en otras oportunidades, 16 puertas, 16 personas que tuvo que ofrecer para que le compre. En este caso, la cantidad de conductas de ofrecer ya no es constante, ¿no? Sino primero es 5, luego tiene que ofrecer a 12, luego 16, ¿no? Entonces ya el programa es razón variable, ¿no? Razón fija, no, razón variable, ¿no? Ese es el programa que están aplicando, ¿no? La cantidad de conductas para recibir un premio varía, ¿no? 5, 12, 16, va variando. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B, ¿no? Programa de razón variable. Ahí está el vendedor, ¿no? Ahí está. Bien. Pregunta número 9, dice, ¿no? Micaela vende protectores faciales en un concurrido paradero del tren eléctrico. ¿Ah? A veces le compran un accesorio a las 8:14 de la mañana, luego a las 9:21 de la mañana, después a las 10:36. Es impredecible el tiempo que transcurre entre cada una de las ventas que realiza. ¿Qué programa de reforzamiento mantiene la conducta de Micaela? En este caso está hablando del tiempo que transcurre para que pueda hacer una venta, ¿no? Tiempo, a veces 8:14, luego 9:21, luego 10:36. Como verán, el tiempo que debe transcurrir no es constante, no es fijo, sino varía, ¿no? Entonces, como estamos hablando del tiempo que debe pasar, sería un programa de intervalo. Y como el tiempo varía, ¿no? No es constante, sería un programa de intervalo variable, ¿no? Variable, ¿no? Entonces ahí está 8:14, ahí hasta las 9:21, ¿no? Ahí está, hay un lapso de tiempo de 9:21 a 10:36, ¿no? Hay otro lapso de tiempo, pero este tiempo no es igual, no es constante, varía, ¿no? Por eso se llama programa de intervalo variable. Sería la C, ¿no? La C. Muy bien, 9, la C de casa, ¿no? Muy bien. Y la pregunta 10 dice, en un supermercado han programado ofertas del 30% en electrodomésticos de 4 a 6 a.m.
¿no? Por compras en línea. En este caso, ¿qué programa de reforzamiento se utiliza? ¿No? Entonces, ofertas, ¿no? Han programado ofertas del 30% de electrodomésticos, pero dice de 4 a 6. ¿No? Entonces, de 4 a 6. ¿No? Al día siguiente, de 4 a 6. Al día siguiente, de 4 a 6. O sea, en este caso, el tiempo, ¿no? Es fijo, ¿no? Es constante. Solo de 4 a 6. De 4 a 6, de 4 a 6. Todos los días de 4 a 6. Entonces, ya se habla de un programa de intervalo, pero fijo, ¿no? Fijo. Ah, el premio, las ofertas solamente se dan de 4 a 6 de la mañana, ¿no? Entonces, tenemos programa de intervalo fijo. En ese sentido, la respuesta sería, ¿no? La D, ¿no? La D. Como dice, ¿no? Para mantener una conducta o incrementar su frecuencia se utiliza reforzamiento. Entre los programas de reforzamiento tenemos el de razón, ¿no? Que ya hemos dicho, la cantidad de respuestas determina si el participante recibe premio, reforzamiento. Y el otro programa de intervalo, las respuestas se refuerzan en un determinado tiempo o después de que ha transcurrido cierto intervalo de tiempo. En este caso, en la pregunta, en el enunciado, para obtener el reforzador, es decir, el descuento del 30%, hay que ejecutar la conducta de comprar entre las 4 hasta las 6 de la mañana. Es decir, debe transcurrir un periodo de tiempo constante antes de que se refuerce la respuesta, ¿no? Se dé la oferta, ¿no? Solamente, ¿no? De 4 a 6, en ese lapso, ¿no? Te dan la oferta, ¿no? Bien, programa de intervalo fijo por eso. 4 a 6, nada, 4 a 6. En ese periodo nada más, ¿no? Constante. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Bien. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, ¿no? Les pido que, por si acaso, estas no son las únicas teorías del aprendizaje, son una de las cuales, ¿no? Teoría clásica, condicionamiento clásico, la teoría del condicionamiento operante, son las primeras teorías del aprendizaje, pero hay otras teorías que también se tienen que ver, ¿no? Las teorías cognitivas, por ejemplo, ¿no? Las teorías, ya les voy diciendo, existe la teoría, por ejemplo, del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? Donde el sujeto tiene que relacionar lo que ya sabe con los conocimientos nuevos, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿no? El estudiante tiene que investigar, tiene que procesar información, tiene que ser activo, usar los procesos mentales para organizar la información, ¿no? Pero ya eso se va a ver en otra oportunidad, ¿no? En este caso, en esta ocasión hemos visto la teoría del aprendizaje más desde el enfoque conductista, ¿no? Donde se habla de estímulo, respuesta. Muy bien. Bien, jovencitos, muchas gracias. Ya nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.